¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de la serie La Constitución nos une, un esfuerzo del Canal del Congreso y la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura de la Constitución en nuestro país, esfuerzo que se enmarca en la celebración centenaria de nuestro texto fundamental. En esta ocasión dedicaremos el programa a hablar de las Fuerzas Armadas en la Constitución mexicana. Para ello nos acompañan dos conocedores del tema, la doctora Reina Pineda. Doctora, bienvenida. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el doctor Alejandro Carlos Espinosa. Bienvenido, Carlos. Él es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de hablar de este tema, permítanos invitarlos a ver un documental que hemos preparado para ustedes. Las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes que tienen como principal misión defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, garantizar la seguridad interior, auxiliar a la población civil, realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso de la nación. En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes, así como la reconstrucción de las zonas afectadas. Estas funciones pueden ser realizadas por las Fuerzas Armadas en forma conjunta con otras dependencias de los gobiernos federal, estatal o municipal, todo conforme lo ordene o lo apruebe el presidente de la República. Se consideran militares las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas mexicanas con jerarquía y que se encuentran sujetos a las obligaciones y derechos establecidos en la Constitución y demás ordenamientos castrenses. Los militares en las Fuerzas Armadas, atendiendo a la clase de servicios que desempeñan, se clasifican en de arma, de servicio y auxiliares. Los miembros de las Fuerzas Armadas, por norma constitucional, pertenecen al servicio militar voluntario o al servicio militar nacional. Los mexicanos que integran el servicio militar nacional durante su permanencia en el activo de las Fuerzas Armadas quedarán sujetos a las leyes, reglamentos y disposiciones militares. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Nos encontramos en el Castillo de Chapultepec, el actual Museo Nacional de Historia, y a nuestra espalda se encuentra el mural de David Alfaro Siqueiros, del Porfiriato a la Revolución. Hablando de Fuerzas Armadas, estimada Reina, ¿cuál es, en el contexto actual, el papel que tienen en nuestro constitucionalismo las Fuerzas Armadas? Fundamentalmente vale la pena señalar el origen del concepto de Fuerzas Armadas en los Estados-nación y que estaba muy vinculados a las amenazas que podrían haber externas hacia la pervivencia de un Estado, de un colectivo obviamente organizado sobre un territorio con soberanía. En la evolución que ha tenido el concepto de seguridad nacional está obviamente ha ido también a la par de las Fuerzas Armadas. En el caso de México, hemos tenido en las últimas décadas un acelerado proceso de complejidad en cuanto a fenomenologías de carácter social, vinculadas primero, en una primera instancia, a seguridad pública, es decir, a los delitos que se han ido sofisticando y que han llevado a crear categorías como la de delincuencia organizada, en donde encontramos nosotros que los delitos son expresiones multiculturales, pero además también multicausales, que han en algunos momentos rebasado a las instituciones que también están señaladas en nuestra propia Constitución y desarrolladas después ya en las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo Federal, y que son las instituciones estrictamente policiales. Entonces, las Fuerzas Armadas han adquirido una importancia o una relevancia a destacar en función de que la capacidad de respuesta de las instituciones policiales se han quedado rezagadas en torno a esta fenomenología tan acelerada que hemos enfrentado en nuestro país. Entonces, las Fuerzas Armadas son, en una primera instancia, ese gran apoyo, ese gran soporte, primero para preservar la existencia del Estado frente a otros Estados-nación. Al interior tienen una importancia también a destacar, que es el apoyo en función de algún fenómeno, ya sea natural o algún fenómeno de carácter catastrófico, en el cual, bueno, pues nosotros hemos visto siempre de manera muy puntual la presencia de las Fuerzas Armadas en el plan DN3, en el caso del Ejército, el plan Marina,
Y también ahora hemos visto que acompañan en una serie de operaciones mixtas para combatir, es decir, combatir, perseguir a los que cometen delitos, es decir, a la comisión de delitos que ahora son delincuencia organizada. Entonces, el papel que tienen las Fuerzas Armadas desde la Constitución es de un gran apoyo, de un gran soporte para las instituciones civiles que están formando parte de la Administración Pública Federal y que obviamente, bueno, pues son las que permiten que el Poder Ejecutivo cumpla con las atribuciones que le señala nuestra propia Constitución. Entonces, en ello tenemos nosotros ese gran papel que ahorita están desempeñando las Fuerzas Armadas. Cabe destacar que en algunas ocasiones, dado obviamente la problemática tan compleja, parece que se sobreexponen a las Fuerzas Armadas. Porque ya mencionaba, hay factores multiculturales y multidimensionales en los cuales quien va de apoyo a una operación resulta que aparece como que es el principal actor. Y esto lo hemos visto nosotros en algunos casos que se presentan en los medios de comunicación, en donde parecería que una operación mixta fue en realidad realizada únicamente por los marinos o por los miembros del ejército, cuando no, ellos van en apoyo a la Procuraduría, van en apoyo a las instituciones de seguridad pública o a las policías locales, ya sea la policía estatal o la policía municipal. Y ahí creo que es importante que nosotros retomemos el significado del apoyo que representan nuestras Fuerzas Armadas. Cabe mencionar también el origen de nuestras Fuerzas Armadas. Esta es una institución integrada por personal, es decir, por ciudadanos, por mexicanos, que van a actuar con una vocación de servicio, en primerísima instancia, con una gran entrega a la nación y al concepto de nación, que nos permite identificarnos y mantenernos como un Estado-nación frente al resto del mundo. Entonces, el origen de quienes forman parte de los efectivos del Ejército o de la Marina nos dan de entrada la garantía de que son personal con vocación de servicio y que obviamente su compromiso va a ser fundamentalmente con las causas de la nación, es decir, con la preservación del bien común, de la paz pública y obviamente la preservación del Estado-nación mexicano en su conjunto. Has englobado, bastantes de los temas que están hoy día para el ciudadano, en el escenario público, en el escenario también político. Dentro de ello, pues uno no podría olvidar esa parte identitaria. Pues cuando oímos el himno nacional y se habla de que un soldado en cada hijo te dio, pues bueno, lo representamos de manera inmediata. La idea que está presente en la realización, cumplimiento del servicio militar nacional. Hay muchos aspectos todavía que fortalecen esa visión del ejército, de una participación permanente en la vida política. Pero lo cierto es que la Constitución, cuando habla de las Fuerzas Armadas, se refiere principalmente a esa vocación que tiene para defender la integridad, en este caso la integridad territorial, pero también para defender las instituciones. Pero hay otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la parte procesal, con el fuero que tanto se ha hablado, que no es otra cuestión que una jurisdicción militar, de la cual evidentemente tenemos un experto que es aquí Alejandro Carlos, para hablarnos de la jurisdicción militar. La jurisdicción militar aparentemente forma parte de estos tribunales especiales. Y a mí me interesa que quede clara la idea de que la Constitución se ocupa de las Fuerzas Armadas, no solo en la parte orgánica, hablar de la Secretaría de la Defensa Nacional, hablar de la Secretaría de Marina, sino también en la parte instrumental, en la parte, digamos, procedimental, que es precisamente la jurisdicción militar. Sobre este tema hablaremos después de esta pausa. Los Estados Unidos mexicanos se dividen en 12 regiones militares. El ejército mexicano cuenta con 270,000 efectivos en activo, lo que lo ubica en el puesto 31 a nivel mundial. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales y formular preguntas en la dirección de correo electrónico que aparece en sus pantallas. Jurisdicción militar. Mi querido Alejandro, tú eres un experto en ese tema. ¿Qué nos podrías decir respecto de nuestra visión constitucional de esa jurisdicción militar? Sí, con muchísimo gusto. Antes quisiera brevísimamente hacer una reflexión de las importantísimas cosas que dijo aquí nuestra querida reina en esta reflexión integral. Solo dos cosas, ¿no? Quisiera recordar esta idea de que las Fuerzas Armadas siempre cerca, siempre lejos.
Y evidentemente la relación de las Fuerzas Armadas con el Estado in genere es permanente y siempre es una suma que se agradece, se aprecia y se reconoce, ¿no? Y diría también que al ser el contexto militar como un microsistema de derecho dentro de un macrosistema de derecho, me permitiría, en relación con lo que hablabas de la jurisdicción militar, de que es especial. Yo diría que no es especial, es especializada. Especializada en función del fuero. El fuero entendido como competencia y como jurisdicción. Y evidentemente, a partir de las sentencias internacionales, muy particularmente 2009-2010, caso Radilla Pacheco, caso Inés Fernández, Valentina Rosendo Cantú, y bueno, por supuesto, campesinos ecologistas, se genera toda una postulación de cambio para el modelo de justicia, no solamente de la justicia militar, que por supuesto sí, sino de toda la justicia nacional, ¿no? Si no, no podrían entenderse las reformas de 2011 en materia de derechos humanos. 10 de junio no podrían entenderse sin estos posicionamientos. Y yo pensaría, con mucha pues, claridad y fuerza, ¿no?, que hay dos cosas muy importantes que se generaron a partir de este contexto de cambio. Hoy no tenemos consejos de guerra ordinarios ni extraordinarios. Esto es, se acabó con 80 años de justicia de mando. Se pasó a una visión aproximada a la visión del juez natural que tanto ha trabajado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde pues, los tribunales de conciencia ya no van a existir más, ¿no? Este fue el paso importante que se da y además se logra algo muy interesante. Se alinea la presunción de inocencia que venía desde el 2008, ¿no?, con esta reforma constitucional que vivimos en materia del nuevo sistema de justicia penal, con este primer cambio que se da al Código de Justicia Militar en 2014. ¿Qué pasa en 2014? Bueno, lo más importante quizá es que se dio cumplimiento a la sentencia del caso Radilla Pacheco en cuanto a la restricción del fuero de guerra y en cuanto a la protección de las víctimas civiles. ¿Qué más pasa? Quizá más importante, yo creo, fue la presunción de inocencia para los militares. Porque todo el mundo habla, dice, reflexiona que si los militares violan los derechos humanos, que si los transgreden, que si acá. Y en la realidad, yo diría, ¿y los derechos humanos de los militares cuándo? ¿Los derechos humanos de los militares dónde? Los militares tienen derecho a los debidos procesos, a los juicios justos, a la presunción de inocencia, y aquí es un cambio muy importante. Y el otro cambio muy importante que yo considero se da en el propio 2014 es la introducción de un nuevo juez, que es, digamos, que es como el pie de rama de lo que anunciaba lo que venía a darse en cambio, que es el juez de ejecución de sanciones. Esto es un juez humanizado respecto de los militares que estaban purgando condena al seno de las prisiones militares. El cambio importante se da también en 2016, ¿por qué? Porque se bifurca el Código de Justicia Militar. Digamos, deja de ser un código penal integral que contenía la parte sustantiva, la parte adjetiva y la parte de la ejecución de penas, para dar paso al surgimiento de un nuevo código. Y este código es el Código Nacional, Código Militar de Prisiones Penales, ¿no? Este Código Militar de Prisiones Penales es muy parecido, o digamos que basado en los lineamientos constitucionales y en el propio Código Nacional de Prisiones Penales, en donde precisamente es la razón por la que se suprimen los consejos de guerra ordinarios y extraordinarios y se da paso a los juicios orales militares. Este es el cambio quizá muy importante porque la disciplina, el servicio y la obediencia como ejes rectores del quehacer militar no están peleados, ¿no?, con los debidos procesos ni con el acceso a la justicia. Los militares también tienen acceso a la justicia y se debe de respetar. Evidentemente, creo que hay progresos muy importantes, aunque hay cuestiones que todavía se tienen que buscar alcanzar. Entre ellas, y será un debate de los próximos 15, 20 años seguramente, está el tema del juez natural, ¿no? En donde algunos países latinoamericanos ya han logrado, por ejemplo, llevar a sus tribunales militares al Poder Judicial, al Poder Judicial Federal. Sin embargo, yo creo que la ruta es la correcta y por lo pronto
pienso que los cambios han sido para bien, ¿no? Aunque quizá, y eso lo dije alguna ocasión en el Congreso, en algunos foros de debate, cuando se hizo la reforma del 2008, se olvidó que existía todo un modelo de justicia penal militar al que se le ignoró en la reforma del 2008. Esa sería mi visión. Bueno, y eso nos habla también de lo poco que se conoce acerca de esta jurisdicción militar, de estos tribunales especializados, pero también del tratamiento especializado que requieren los integrantes de estas Fuerzas Armadas, de estos órganos del Estado al final del día. En ese mismo contexto, estimada Reina, ¿cuál sería la aportación que se puede hacer desde la academia respecto de esta falta de estudios sobre las Fuerzas Armadas? Creo que podemos aportar desde el punto de vista de que los miembros de las Fuerzas Armadas, en primera instancia, los ubicamos en el Poder Ejecutivo y están señalados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tienen, por lo tanto, bueno, pues deben el tratamiento adecuado a sus familias que obviamente viven o presentan condiciones que son distintas de las que puede tener cualquier familia de un servidor público, de cualquier otra dependencia. Entonces nosotros, al hacer el estudio de cuáles son las condiciones en las que se presta un servicio, es decir, en las que la Sedena o la Armada llevan a cabo una serie de funciones y actividades que van a ir a sumar, obviamente, a la preservación del Estado mexicano con todos sus elementos, estamos contribuyendo a llamar la atención respecto a que sus familias tienen, obviamente, que ser también ponderadas, tratadas con la dimensión de lo que representa, obviamente, las ausencias, lo que representan las condiciones de trabajo, por llamarles de alguna manera, a quienes forman parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos que verlos en un concepto, en una dimensión integral. Son servidores públicos, tienen familia, tienen, obviamente, prestaciones, tienen derecho a todas las prestaciones que tiene un servidor público. Están sujetos a responsabilidad también de los servidores públicos, con un énfasis, obviamente, mucho mayor por las tareas que desarrollan. Entonces, cuando llamamos la atención acerca de eso, de que son servidores públicos con un ambiente de trabajo mucho más complicado que cualquier otro, sus familias también tienen que ser atendidas desde dimensiones o desde vertientes mucho más amplias que las de cualquier familia de un servidor público. Entonces, llamamos la atención sobre eso y entonces nos aportamos o llamamos la atención respecto a que el hecho de que un servidor público al terminar su horario, bueno, sale y va a casa y ve a su familia. Un miembro de las Fuerzas Armadas pueden pasar meses sin ver a su familia, incluso sin tener contacto con ellos vía telefónica o en mensaje o ahora algo más sofisticado, el WhatsApp, que obviamente tampoco creo que puedan comunicarse por esa vía. Entonces, la situación o el estado de ánimo de un servidor público que tiene estas condiciones, pues le exige un mayor esfuerzo para estar concentrado y para llevar a cabo las actividades que le son encomendadas con, obviamente, legalidad, con eficiencia, con eficacia, con lealtad, con ética, en fin, una gran cantidad de valores que tienen que estar presentes en el actuar de los servidores públicos de las Fuerzas Armadas. Nos encontramos con un servidor público sui generis en el sistema mexicano. Sobre esto seguiremos hablando después de esta pausa. 12 militares y marinos mexicanos están desplegados en 3 misiones de paz de la ONU, 6 en Haití, 4 en Sahara Occidental y 2 en Líbano. Trece son las instituciones formativas que integran el sistema educativo militar. Dentro de estas se encuentran el Colegio del Aire, el Heroico Colegio Militar, la Escuela Médico Militar y la Escuela Militar de Enfermería. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas a través de la cuenta de correo electrónico que aparece en sus pantallas. La doctora Reina Pineda nos estaba hablando de esa caracterización de los integrantes de las Fuerzas Armadas, que en ocasiones incluso se pueden traspolar a algunas otras instituciones, como son las policías, por ejemplo. Pero también me hace pensar que dentro de la Constitución hay un tema fundamental, que es el de la carrera. Da luz precisamente la carrera militar a ese servicio civil de carrera por las condiciones tan particulares que siempre ha tenido el Ejército, la Marina, las Fuerzas Armadas, en pocas palabras. ¿Qué nos podrías hablar de ese tema particular, Alejandro?
Pues bueno, yo creo que es una constante profesionalización la que se logra a partir del servicio militar, ¿no? Creo que militar que no se prepara, militar que no asciende, tendrá una vida profesional corta porque la guillotina lo va a alcanzar. Esto es, nadie se podrá quedar estancado en un nivel medio. ¿Por qué? Porque la edad ya no va a corresponder a la necesidad del servicio que necesita prestar y entonces tendrá que dejar de hacerlo. Entonces, la tendencia hacia la profesionalización en el ejército es como clara y absoluta. Lo decías en el corte y lo decías muy bien, mi querido David. Si alguien se está capacitando en ese momento son las Fuerzas Armadas. Y no a partir de las sentencias de la Corte Interamericana, que por supuesto sí hubo muchísimas recomendaciones en ese sentido, de que se fortalecieran las capacitaciones en desaparición forzada de personas o quizá en acceso a la justicia y en algunas otras cuestiones, sino que de manera permanente eso es un quehacer que realizan las Fuerzas Armadas. Yo diría, volteemos a mirar la UDEFA y veamos qué médicos egresan de la UDEFA. Por ejemplo, ahora ya la Universidad de Marina también ya está espléndidamente destacando con sus doctorados, ¿no? O sea, creo yo que la capacitación de las Fuerzas Armadas es algo permanente y el servicio militar, el servicio profesional, la ley de ascensos y recompensas es un acicate permanente para que los militares se estén profesionalizando. Más ahora que pues ahora salen con los grados, ¿no? de las escuelas, ¿no? y tienen la oportunidad de hacer estudios superiores, por ejemplo, en el Colegio de Defensa, ¿no? Y en otros espacios, en donde la Escuela Superior de Guerra, etcétera, donde la profesionalización es muy alta. A veces como que nos hemos quedado con la idea, o mucha gente tiene la idea, de que los militares no estudian. No, los militares estudian, y estudian mucho, ¿no? Entonces, esa percepción yo creo que es la que hay que comenzar a cambiar. La mayoría de las veces nosotros pensamos que ese, vamos a llamarle, producto que sale de las universidades militares, sea del sistema educativo naval o de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, se queda solamente en el Ejército o en la Marina. Y me parece que no, trasciende, salen a otras universidades y también aportan. Pero además, y a mí me parece un tema fundamental con el cual me gustaría que se pudiera desarrollar aquí, que es con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde todos los servidores públicos están vinculados con el cumplimiento, la protección, la vigilancia de los derechos humanos, y el hecho de que hoy día las Fuerzas Armadas hayan salido en tareas de apoyo a la vida civil también muestra un gran reto. En esta materia, ¿qué reto fundamental tienen las Fuerzas Armadas, mi estimada Reina? Creo que el reto esencial consiste en consolidar todos los mecanismos de coordinación que están operando, ya que existen, con el resto de la Administración Pública Federal. Es decir, la vinculación o la atención que puedan prestar a las solicitudes de apoyo que se dan tanto por parte del ámbito federal como y sobre todo de los gobiernos locales. Las Fuerzas Armadas tienen un gran compromiso, es decir, consolidar bien las herramientas jurídico-administrativas que les permitan ir y apoyar de una manera fundada, sustentada, correcta a las autoridades locales. Es de lo más común que un presidente municipal o un gobernador, bueno, pues acuda al comandante de región, al comandante de batallón, al comandante de la zona, pues para pedir apoyo a sus instituciones policiales, obviamente, porque ya comentábamos que de la complejidad de que ha adquirido ya la comisión del delito aquí en México. Entonces, si se conoce bien cuáles son las herramientas jurídico-administrativas que me van a justificar a mí el por qué fui o atendí un llamado del presidente municipal, un llamado del gobernador o acudí para participar en una operación mixta con la Procuraduría General de la República, en ese sentido van a ir obviamente con una mayor seguridad, van a desempeñar mucho mejor sus funciones porque saben cuál es el andamiaje jurídico-administrativo que se los permite. Entonces, ante cualquier exceso que en ocasiones se les señala, bueno, pues claro que quedan vulnerables, o ahora sí, para hablar como abogados, en estado de indefensión, porque no saben bien a bien qué es lo que pueden hacer y si podían haberlo hecho. Entonces, creo que el gran reto es
acercarnos más a la administración pública, tanto federal como de los gobiernos estatales, conocer los convenios, las bases de colaboración, además que ya se dan, que existe un andamiaje muy importante en las bases de colaboración del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos obviamente convenios de colaboración que se establecen por parte de cada una de las secretarías de Estado en todos los ámbitos. Entonces, ese es el reto ahora que tenemos. Y las Fuerzas Armadas tienen que conocer mucho más de la administración pública, tanto federal como de los gobiernos locales, para saber qué es lo que pueden hacer y cómo es que lo pueden hacer. Y se trata de un reto compartido, el conocer exactamente la función y los alcances que puede tener la función de los integrantes de Fuerzas Armadas en nuestra vida cotidiana. Se nos ha terminado el tiempo, no me resta sino agradecer a nuestros invitados su participación, a ustedes el favor de su atención y también concluir este programa con la pregunta de siempre. ¿Qué tanto sabe de su Constitución? El reto de quienes participamos en este programa, su reto es que lo sepa todo. Hasta pronto.